Regreso a Buenos Días República, un honor, un placer, un privilegio estar en esta tercera hora de la mañana, esta tercera hora que el Señor Todopoderoso nos entrega para hacer conexión con ustedes, para estar en sintonía y para sintonizarnos con palabras de fe, con palabras de alegría, con palabras de abundancia. Y por eso hoy está con nosotros Michael García, una persona que ustedes van a conocer, que ya yo conocí y que tengo el privilegio de haber invitado. Amén, bendiciones, ya me le conociste a mi bendiga. compañero Tuve la bendición, sí, de Rodolfo conocerlo. Medina Grateró. Un placer estar aquí, un placer conocerlo a ambos. Qué bueno, Michael. Michael, 17 años de edad, Correcto. 10 años con un ministerio. Amén. ¿Cómo es posible que a los 17 años ya tú seas pastor, tenga un libro, Libro tenga un escrito. ministerio? O sea, explícame eso. Me interesa que usted haga esa pregunta porque, de hecho, cuando predicaba donde Fernando Beliar este sábado, lo dije. En Dios Catedral no- de la Fe. En Catedral de la Fe. Yo decía claramente, lo dije a los jóvenes, y está en el libro escrito, Dios jamás te llama a hacer algo que para ti sea posible. ¿Cómo es posible? No lo es. Simplemente lo es porque Dios puede hacer lo que es imposible. ¿Por qué digo que Dios te llama a hacer lo que es imposible? Porque, Mariano, para yo sentarme en esta silla no consulté con Dios, porque se me hace fácil, se me hace posible. Dios te llama a hacer lo que tú requieres buscar de Él para hacer. Como para mí es un límite o es imposible yo estar aquí hoy parado, pero como Dios lo puede todo, en mi debilidad Él perfeccionó su poder y me tiene aquí no porque soy capaz, no porque soy digno, no porque lo merezco, no porque se me hace fácil, no porque se me hace posible. Estoy aquí porque Dios me ama y porque su favor y su gracia le ha placido escogerme a mí. Eso es todo. Le ha placido escogerte a ti. Por su puro placer. Así por mismo. su pura voluntad, ciertamente. Qué hermoso. Qué hermoso es escuchar palabras de tanta sabiduría de un muchachito. De un muchachito. Nosotros estamos formados en la fe también. Nosotros también tenemos un ministerio católico. Amén. Y nos da muchísimo placer ver que lo que nos ha costado tanto tiempo aprender a nosotros, para ti se hace tan fácil a tu cortísima edad. Eso no es una decisión de Michael. Amén. Eso no es una decisión de quien lo formó. Eso es una decisión que viene desde arriba. Es una decisión del Altísimo. Así Y es. qué hermoso es ver los frutos que nos da el Señor en su inmensa misericordia. Qué interesante es ver cómo Él puede poner sabiduría en un hombre tan joven, que quienes tus compañeros de edad están en este momento divirtiéndose, quizás estén entreteniéndose con las novedades que tiene la web, que tienen Sin embargo, tú estás hablando de otras cosas mucho más trascendentales. A Dios la Es un gloria. hermosísimo ejemplo para esa gente que está mirándonos ahí, que quizás los jóvenes estén, pero los adultos están en nuestras cámaras y entonces esos adultos tienen hijos que también pueden verlo también. Ojalá que los llamen. Ven a ver, para que tú veas cómo es la cosa, ¿no? Michael. Es interesante. Diga usted, mi amado. Tú eres quien Dios llamó de la Amén. esclavitud a la realeza. Amén. ¿Cómo surge esto? Es mi primer bebecito. Esto salió porque por años yo me encontré en muchos desafíos para encontrar mi identidad en Dios, aún obteniendo un ministerio. Hay personas que piensan que porque tienes conocimiento bíblico o desarrollas sabiduría ya tienes que saber quién tú eres. No es necesario. Especialmente durante este tiempo de la juventud es muy difícil encontrar cuál es tu identidad, tu propósito y poder vivir de acuerdo al destino que el Señor ha trazado para tu vida. Pues encontrándome con este es uno de mis primeros desafíos, quién yo soy en el Señor, pues quise escribir de mi experiencia y escribir ayudar a toda aquella persona que se ha sentido limitado a encontrar quién es o qué puede ser en el Señor, para jóvenes, para adultos, para mujeres que se sienten que no son o no serán nada O por sea, algo que pasaron. Tú hablas, Michael, de algo que casi nadie habla en el cristianismo, en el evangelio. Hablas de identidad cristiana. Correcto. Y hablas con mucha sapiencia. Empecé a leer tu libro el fin de semana. Amén. Hablas de cómo se transmite esa identidad, de cómo se reconoce esa identidad, Amén. de cómo el Señor Todopoderoso te avía, te dota de esa identidad para que tú como hijo de Él puedas mostrar esa identidad. Amén. Si fuéramos a nombrar, a listar en tipo ítem las cualidades de esa identidad cristiana, ¿cuáles serían las tres primeras? Yo creo que, bueno, hablamos de lo que son los llamados espiritual, que es primeramente un siervo del Señor, segundo un adorador y tercero un evangelista. Yo listo estas primeras tres porque creo que son las esenciales
no creo que exista un cristiano que no adore y no vive con agradecimiento para adorar al Señor. Si no sabes adorar, pues ¿cómo sabrás servirle al Señor? ¿Cómo llamarte cristiano? Segundo, el que planea ser servido y no servir tampoco es cristiano. Podrá cargar una Biblia y podrá llevar una imagen, ¿verdad?, de su cristianismo, pero el cristiano, la primera orden que tiene, y creo que el primer atributo que debe tener es el servir. Y tercero es evangelizar. ¿Por qué? Evangelizar es parte de nuestra identidad, porque el Señor manda claramente que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si en ti está el deseo de ser salvo, pues ¿cómo no compartirlo con otro? Ser parte de tu identidad, amar a otro y compartir lo que para ti es la salvación. O sea, estamos diciendo que en esa trilogía que acabas de mencionar, siervo se supone que aprenda aprendizaje primero, ¿no? Para poder enseñar ese aprendizaje. Correcto. Luego de que ese siervo se educa, se nutre de las enseñanzas que su pastor, su iglesia, la Biblia, etcétera, etcétera, debe compartirla. Entonces pasamos a un nivel más alto todavía, el nivel de independencia. Primero la dependencia, recibiendo información, nutriéndose del Espíritu Santo, y luego la independencia para poder compartir eso que acaba de aprender. Dar por gracia lo que por gracia recibiste. Y lo último es ser interdependiente, que en la escala del liderazgo es lo más sublime, cuando tú puedes hacer con 17 años que alguien que llegue a tu vida, que Dios ha dispuesto que intercruce su línea de vida con la tuya, poderlo llevar a que haga incluso lo mismo que tú. Amén. ¿Eso es lo que llamas identidad cristiana? Sí, y sobre todo muchas personas confunden lo que es la tercera rama, la evangelización. Creo que eso se hace no a través de hablar, pero a través de vivir. Es muy diferente. Porque ahí habita entonces, yo digo que el cristiano no es llamado a dar información para impartir su espíritu. Entonces, impartir lo que Dios te da, y para impartir tienes que poseer. Entonces, es que primero tú vivas la palabra y luego de vivirla, entonces puede ser imagen o ejemplo para que otros la vivan, y a través de eso ser un evangelista. O sea, es como usted dice, uno se convierte en un líder, no nada más un predicador, para ser ejemplo y así convencer a otros, que el Señor te use en su gracia para que su espíritu convenza de pecado a toda persona. ¿Qué parte de tu compromiso? Cuando decimos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios es un líder. Así es. Si tú estás hecho a imagen y semejanza de Él, tú tienes que ser un líder. Y nos dijo el propio Jesús que todos estamos llamados a ser santos. Amén. ¿No? Así ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de serlo. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Ser santo? Sí, tú tienes la posibilidad de serlo. Solo que tienes que caminar, tienes que comenzar a hacerlo, tienes que comenzar a recorrer el camino que Él nos enseña. Claro, y creo que una de los dichos de Jesús que indican más el liderazgo es que Él mismo dice que no imitemos al mundo, más dejemos que nosotros seamos lo que seamos imitados por el mundo. O sea, ya Jesús enseña claramente que lo que debemos hacer es ser líderes, ser imitados, ser ejemplo. El mismo Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. O sea, Michael, y tú estás cumpliendo un poco lo que él decía. Él dijo, salid y predicad mi evangelio. Id y predicad también. Id y predicad mi evangelio. Entonces, es una orden que Él nos da. Así mismo. Nos lo da también cuando nos dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así mismo. Es decir, en cada una de las enseñanzas que nos hace Jesús y del que tú has aprendido muchísimo, Él nos está diciendo que para ser cristiano no solamente tú tienes que aprender y leer la Biblia y leer la palabra, sino que además, como decía Mariano, tener esta fase de interdependencia. Tú tienes que entregar, tú tienes que salir a llevar. Y tú estás llevando con tu propio ministerio en el que participas y ya también con, como tú le llamas, tu primer bebecito. Amén, así le digo. o sea que viene más por ahí. Sí, estamos en el proceso de escribir el segundo, que con Dios por delante se titulará Un tiempo oportuno de Dios para ti. Interesante. Será el segundo en el nombre de Jesús, que pronto sale, pero estamos primero con él. Tú sabes que al que no quiere ser cuestionado, mi recomendación como consultor de imagen pública es que no haga nada. Amén. Una vez alguien hace algo, empieza a tener visibilidad y notoriedad. Amén. Una vez empieza a tener visibilidad y notoriedad, tendrá dos tipos de personas. Fans, gente que le va bien lo que él dice o lo que él hace, y detractores, lo que yo llamo francotiradores. Con este libro tú estás desafiando algunos pensamientos de gente que hoy dicen que son cristianos, que hoy dicen que siguen la
los ejemplos de Jesús, Sí, pero que su vida no es un ejemplo. correcto. Y hay algo que a mí me gustaría que tú me expliques. Amén. En la página 12, tú dices, los ángeles no entendían que Dios planeaba hacer algo mayor que ellos. Dios no les ha dicho a los ángeles que estén a su lado hasta que ponga a sus enemigos debajo del estrado de sus pies. No poseen los dones del Espíritu de Dios. Esto lo vemos en Hebreo. Y tú dices más adelante por ahí que los hombres están hechos de espíritu, del Espíritu Santo, mas los ángeles, explícame eso. Porque Dice la palabra del Señor en Hebreos que nosotros somos creados del fuego, como siervos, más sus ángeles de vientos. Explicándoselo más fácil, nosotros podemos experimentar lo que es la presencia del Señor a través de dones y el Espíritu Santo, cosa que los ángeles no tienen tal privilegio. No tienen la habilidad. Pero eso es una revelación totalmente contraria a lo que la gente piensa. La gente piensa que los ángeles están en un nivel superior del hombre. Y eso que tú estás diciendo está atrayendo a la imagen del ser humano un poder mayor que el poder de los ángeles. Bueno, ¿sabe? Yo creo que yo al 100% no disminuyo la autoridad del ángel, lo amo, lo admiro. Es la creación del Señor al 100%, pero el libro de Hebreos dice claramente que el Señor nunca ha llamado a un ángel a ser su hijo. Y qué tierno que nos da a nosotros en el libro de Gálatas la autoridad de llamarle Abba, o sea, padre, padre, papá, papacito. Un nombre encariñado para un padre, no es cualquier tipo de nombre, pero es un nombre que se le da más como por cariño, por aprecio a un padre. Y tenemos ese lugar al lado del Padre, que tengo el derecho de decirlo ya, ¿verdad? Llamarlo mi propio Padre y tener la autoridad de ser su hijo, que no hay mayor que siervo y que hijo. Digo yo siervo en el término ya de Cristo, ¿verdad? Porque tenemos que servir, pero en la casa mayor es el hijo que el esclavo. Y aún los ángeles, dice la palabra, están a nuestra disposición para servir. O sea que si yo soy el hijo y el ángel está a mi disposición, yo entiendo que no es que no me pondré a debatir si estoy por encima o por debajo del ángel, pero sí tengo privilegios o tenemos privilegios que no tienen ellos. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Aún ellos poseen la autoridad de someterse a Dios con soberanía y con omnipotencia, cual usan el respaldo y la cobertura de Dios. Nosotros cargamos lo que son los dones del Espíritu Santo, cual la Biblia dice que el Espíritu es sujeto al profeta. Aún el profeta debe estar en obediencia al Espíritu, el Espíritu es sujeto al profeta. El Señor nos otorga los dones cual no reborcan, no pueden retroceder, ni nos los quita. Él no los quita, tenemos la autoridad y desafortunadamente tenemos la autoridad hasta de manipularlos. Tú tienes, no sé si tú estás consciente de lo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo una revolución de la interpretación del Evangelio. Porque todos esos religiosos que nos están viendo, cuando yo digo religioso no quiero ofenderlo, sino que hay gente que leen la Biblia y se apegan estrictamente a la lectura, no a la comprensión de la Biblia. Amén. Incluso hay muchos que no se van a la época en que la Biblia fue escrita y por eso hay muchas cosas que no entienden de la Biblia. Lo que quiero significarte con esto es que lo que estás diciendo hoy nos da una elevación a nivel de importancia. Nosotros los seres humanos que en muchos casos nos hemos deprimido pensando en que nosotros somos terciarios para Dios. Y lo que tú me estás diciendo hoy es que somos primarios para Dios. Incluso primarios que los mismos ángeles, que en una ocasión el 30% de ellos según la Biblia se les reveló. Se les reveló. Y por eso estás diciéndonos hoy, con esta interpretación que nos da en tu libro, Tú eres quien Dios llamó, que usted como ser humano tiene un compromiso más alto todavía. Amén. Tiene un compromiso porque está hecho no solamente de fuego, sino también lleno del Espíritu Santo. Amén. Y que tiene dones que los mismos ángeles no tienen. Amén. Eso es una revolución en el pensamiento cristiano. Pienso que aquel que contradiga esta idea no tiene que leer mi libro, simplemente tiene que leer el libro de Hebreos. Bueno, les recomiendo que lea la Biblia entera para que entienda y pueda interpretar, pero está muy explícito en el libro de Hebreos. Les recomiendo que lo lea completo, aunque menciono o especifico el capítulo 2, pero que lo lea completo para que pueda comprender. Los ángeles fueron una creación del Señor, creadas ante el ser humano, claro es,
para diferentes funciones. Están ángeles para la guerra espiritual, están para la alabanza, están para el servicio y disposición del Señor, y por ahí cada cual a su cargo. Pero el hombre fue creado incluso para ser bendecido por Dios. Sí, para adorar, para rendirle alabanza tal y como los ángeles, pero para ser bendecidos y ser llamados hijos de Dios. No nada más creación de Dios, pero hijos de Dios. Creo yo que Dios en su omnisciencia aún conoce las cosas y las faltas que irán a suceder, y así como lo repite en el libro de Corintios, en lo que Él sabía ya antemano que cayéramos, que era nuestra debilidad, Él perfeccionó su poder a través de la redención y la promesa que hizo con Jesucristo. Entonces pienso al 100% que, bueno, los ángeles tienen su cargo, pero no tienen ni poseen cierta, ¿cómo lo digo? Ciertos atributos que nosotros compartimos: ser hijos de Dios, poseer dones espirituales, y sobre todo, pues, llevar la intimidad del arrepentimiento. Dice el Señor, ¿quién ama más, al que menos o al que más se le perdona? El hombre tiene la oportunidad de sentirse agradecido, de sentirse amado y de dar amor con un corazón repletamente o completamente, ¿cómo le digo?, devoto al Señor, porque sabe de que el Señor le ha perdonado y que tanto le ha quitado. No hay un ángel que pueda decir, mira, el Señor me perdonó y tengo que darle mi devoción y mi adoración porque tanto ha quitado de mí. No existe un ángel que pueda agradecer porque le quitó una carga del pecado. Sí, por su creación, tal como el hombre al principio, pero luego ahora en la gracia, no por haber sido perdonado, no por haber sido redimido, no por haber sido llamado hijo siendo indigno. Creo que lo que nos hace mayor es que, aún siendo menor que los ángeles en un principio, el Señor nos amó tanto que nos puso o nos otorgó ciertas cosas que ellos no nos otorgó. Siendo indignos y menos dignos que ellos, nos dio más. Excelente. Michael, nuestra sociedad está viviendo tiempos duros. Amén. Tiempos donde los valores cada día son menos, las familias están más desunidas, las escuelas están llenas de vicios donde antes no habían vicios en las escuelas. Así es. Las jóvenes salen cada día con menos edad, embarazadas. En esa sociedad que te toca vivir, en tus 17 años de vida, ¿cómo ves el futuro de nuestra sociedad? Qué interesante pregunta. Veo una oportunidad, como siempre creo que hay, porque no voy a descartar la esperanza ni a descartar la fe, porque entonces me levantaría en contra de mis propios principios. Para serle al 100% honesto, puedo compartir lo que veo, pero prefiero compartir lo que creo. El Señor me manda a andar por fe y no por vista. Y creo que en mi lengua hay autoridad para yo hablar y desatar y radicalmente cambiar mi generación, y aún en este momento el Señor puede tomar control sobre mi boca y de cada palabra y usarla como una profecía para desatar una transformación. Y yo voy a declarar que lo que yo veo, te pregunto lo que yo veo, una cosa es lo que se ve en lo natural, pero como yo lo veo en mi espíritu y por fe, es que tenemos una generación llena del Señor, apasionada, transformada y con una oportunidad de ser o de estar arrepentida. Dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Para el que sepa interpretar, creo que la gracia sobreabunda en mi generación. Mira, y hay yo comentaba en las semanas anteriores sobre mi experiencia en un sector de la provincia de Santo Domingo de un nivel económico muy bajo, los Alcarrizos, sobre todo en barrios dentro de los Alcarrizos, en donde cuando yo estoy celebrando la palabra en mi capilla, cuando salgo, veo que hay una especie de éxodo en donde mucha gente sale de otros establecimientos cristianos, de otras iglesias, y es mucho mayor la cantidad de gente que sale de las iglesias a esa hora que la gente que está en la esquina planificando situaciones desagradables y siendo objeto del pecado. ¿Ah? Sin embargo, como lo que dice Michael es cierto que está abundando el pecado, pero la gracia sobreabunda por encima. Lo que pasa es que el pecado es muy bulloso. El pecado hace mucha bulla, tiene muy buenos relacionadores públicos, tiene como eco a los medios de comunicación que insisten en resaltar las cosas negativas,
Pero qué bueno que nosotros, como un medio de comunicación diferente, estamos resaltando ejemplos como los de Michael. Un muchachito de 17 años que puede ser un ejemplo a seguir por nuestras nuevas generaciones. Usted hablaba y creo que sí, las iglesias están llenas, lo que está vacío es el cuerpo de Cristo. Sí, así es. Es la viña, las Así iglesias es. están repletas de personas, de almas, pero muy pocos cristianos, es muy diferente. Y a cristiano no me refiero a una denominación, no me refiero a limitar la religión, no. Imitador. Me refiero, exacto, a un seguidor imitador, de la palabra del seguidor, Señor. así. No. El único nombre que yo llevo aquí es el nombre de Cristo. De ahí sobrepasa lo que quieran. Problema de cada cual que obedezca lo que el Señor manda. Yo no comprometo lo que es el Evangelio, lo que dice aquí, el nombre que quiera llevar, problema de usted. Y hay muchos nombres que se llevan, Claro que sí. inclusive todos sacados de ahí. Evangélicos hablan del evangelio, pentecostales habla de lo que celebrábamos ayer, el Pentecostés. Hay muchísimos nombres, denominaciones que todas salen de ahí. Ahora, todas salen esto de ahí. diré, porque no puedo tampoco ser un hipócrita. Muchos nombres llevan, lo que pocos llevan es la verdad. Sí, claro que sí, claro que sí. Nombres hay en etcétera. Ahora, lo que pocos llevan es la verdad y creo que es uno de los mayores anhelos del ser humano, que es encontrar la verdad. Por eso nos encontramos con tanto. Y en el libro comparto que el problema de esto es que el hombre siente la libertad de interpretar la Biblia por sí mismo. Y esto no es así. ¿Por De qué ninguna manera. deben leer tu libro? ¿Por qué deben leer mi libro? Yo pienso que puede ayudarte en un momento de dificultad. Yo, mientras escribí este libro, pasé por ciertos procesos de mi vida que fueron un quebranto para mí. La depresión de mi madre, lo que era el intento de suicidio de mi madre 3 veces. Tu madre atea. Mi madre, no, Era. sido cristiana ya, era atea. No, en principio, ¿no? En principio era atea, sí, y cuando intentó suicidarse ya era cristiana, pero había pasado por una depresión, luego mis finanzas caen al piso, recibo una traición de una persona a cual yo pensaba que estaría a mi lado por el resto de mi vida, y ciertos procesos que me ayudaron a prevalecer y a no perder quién soy, mi integridad, porque ciertas personas actúan no por carácter, pero por emoción. Creo que hay muchas personas que viven por reacción y no por carácter. ¿Por qué? Porque más bien cambian quién son de acuerdo a la atmósfera que le rodea. Yo soy uno aquí, soy otro aquí, y es reacción. O yo soy lo que uno quiere. si me pasa esto y otro si me pasa lo otro. Y es una reacción, no es un carácter. Entonces aprender, creo que Dios no nada más me dejó escribirlo, pero me tuvo que pasar. Si lo vas a escribir, vas a tener que pagar el precio por escribirlo. El proceso. Y me equipó a saber no perder, no nada más adquirir mi identidad, pero cómo no perderla, cómo ser íntegro, cómo ser prudente, cómo ser quien Dios te llama a ser y cómo entender que vas a sobrevivir a toda dificultad y vas a ser quien Dios te llama a ser y nada ni nadie podrá destruir el propósito de Dios sobre ti. ¿Dónde lo consiguen? En este momento lo pueden obtener en cualquier lugar donde estemos situados en la agenda, donde estemos predicando. Prontamente, ya el mes que viene, a principios de julio, Dios mediante, lo tenemos en Amazon. Si lo quieren, pues pueden esperar hasta el principio de julio y lo pueden adquirir por Amazon. Ok, en este momento el que no está viendo, que es un lector devorador de conocimiento, quiere tu libro. ¿Va a estar Amén. aquí hasta cuándo? Estaremos aquí en el país hasta el 26 de junio. Si quieren, nos pueden contactar a nuestro número de teléfono. Sí, que también suena americano, pero aquí tenemos la línea también. No le cobran. Sí, sí. 646-275-7674. Repítelo, por favor. 646-275-7674. ¿Tiene WhatsApp ese número? Sí, tiene WhatsApp. Es más fácil que me llamen porque a veces el internet no lo tenemos, pero sí tiene WhatsApp y en pronto recibamos el mensaje, pues le devolvemos. Y si no lo localícenos a nosotros. Nosotros le haremos llegar el mensaje a Michael Amén. para que le haga llegar su libro. Michael, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros a ustedes. bendecidos de que haya estado en Buenos Días República. Y el mensaje final para el que te ve. Qué mejor mensaje que decir que Cristo es el camino, es la verdad Amén. y la vida, y sobre todo que esta es mi identidad, amar al Señor sobre toda cosa, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi ser, y a mi prójimo como a mí mismo te recomiendo, te inspiro, te quiero motivar a que ames al Señor, y esto a través de la obediencia, y que ames a tu prójimo, esto a través del servicio. Amén, Amén. amén. Hermoso, hermoso mensaje, hermosísima manera de concluir nuestra experiencia de la jornada comunicativa que hoy le brindamos a través de Buenos Días República.
podemos despedir, ¿verdad? Concluyó la acabó? tercera hora. Qué barbaridad. Muchas gracias por tenerme. Bueno, bendecidos. Y recuerde que usted es importante. Compórtese como tal. Nos vemos pronto.